Hola, bienvenido una vez más a este canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Mi nombre es Carlos Garviras, soy pastor y el director de MIAPIC. Esperamos que este video les sea de gran enseñanza. Hoy trataremos un tema muy interesante, el tema que trata acerca de la tribulación. Dios les guarde. La primera parte de este video contiene una serie de diapositivas que es importante que usted las pueda estudiar para poder así comprender en el contexto lo que significa la palabra tribulación tanto en el Viejo como en el Nuevo Pacto. ¿Pasarán los cristianos la tribulación? ¿Comenzará la tribulación dentro de 10 años? Tales preguntas populares presentan un problema. El problema no es que alguien pueda recibir respuestas equivocadas. El problema es que las preguntas en sí pueden estar equivocadas. ¿La tribulación? ¿Cuál tribulación? La creencia popular futurista hoy día es que la tribulación tomará lugar en el futuro cercano por un periodo de 7 años. Se cree que será el peor periodo de sufrimiento que el mundo jamás conocerá. Muchos piensan que la iglesia no sufrirá durante la tribulación porque el rapto o arrebatamiento ocurrirá primero. El reclamo común del futurismo es que grandes porciones de la profecía bíblica serán cumplidas en la tribulación venidera. Iguala este periodo con la semana final de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Afirma que Mateo 24, Marcos 13 y 2 Tesalonicenses 2 serán todos cumplidos en ese breve periodo venidero. Enseña que todos los eventos terribles en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, serán cumplidos durante ese periodo de 7 años. La pregunta que pocas personas hacen es: ¿cuál tribulación? Un estudio cuidadoso de la Biblia revela que no existe tal cosa como una sola tribulación. Tribulación no es una palabra que la mayoría de nosotros utilizamos frecuentemente, pero tampoco es una palabra extraña ni técnica. Sencillamente significa gran aflicción, opresión o sufrimiento. Tribulación en su forma singular se encuentra 25 veces en el Nuevo Pacto. El plural se encuentra 12 veces adicionales. Estos textos hacen referencia a grandes sufrimientos en muchos tiempos y lugares diferentes. Al inicio del video ya nosotros habíamos dado una explicación
amplia acerca de lo que es la palabra tribulación, tanto en el Viejo como en el Nuevo Pacto. Si desea volver a revisar, puede perfectamente pausar el video y regresar nuevamente a ese punto. Pablo y Bernabé lo hicieron claro a los nuevos cristianos en el área que ahora es Turquía. Hechos 14:22. Es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Noten las dos palabras, menester y muchas. En 2 Tesalonicenses 1:4, Pablo habla de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Noten nuevamente la frase todas vuestras y la palabra tribulaciones. Es un error pensar que la tribulación no puede tocar a los cristianos. El mensaje del Evangelio no es uno que promete una vida de sosiego. La tribulación no es un periodo definido en nuestro futuro. La tribulación puede venir frecuentemente a los seguidores de Cristo. Sí, el futurismo dice, pero cuando hablamos de la tribulación, tenemos en mente a la gran tribulación. Realmente, gran tribulación es un tema en sí y merece un estudio más largo. El artículo 3 grandes tribulaciones, del cual estaremos hablando posteriormente en este canal, demuestra que la Biblia utiliza el término gran tribulación solamente 3 veces en forma profética. Además, la Biblia nunca utiliza esta expresión para referirse a un periodo de 7 años en nuestro futuro. El premilenarismo futurista se divide en 3 campos basados en el tiempo del rapto con relación a la tribulación: pretribulacionismo, medio tribulacionismo y post-tribulacionismo. El pretribulacionismo es el grupo más grande y más popular. Este punto de vista es premilenarista, porque sostiene que Jesús vendrá a la tierra antes de un milenio literal. Es pretribulacionista porque sostiene que la venida de Cristo en el rapto ocurrirá antes de la tribulación. Así, creen que los eventos toman lugar en este orden: el rapto, la tribulación, la segunda venida y finalmente el milenio. Puesto que este es el punto de vista más popular, es el punto de vista que se discute aquí. Hal Lindsey explica la dificultad que enfrentan los 3 campos. Abro comillas. Como un ejemplo, el Dr. Gundry, un post-tribulacionista, repetidamente dice que el pretribulacionismo se basa mayormente en argumentos de inferencia y de silencio. Hasta cierta medida esto es cierto, pero este es el gran punto. Todos, y hago énfasis en todos, los puntos de vista se han desarrollado hasta cierto grado basados en argumentos de inferencia y silencio. La verdad del asunto es que ni el post, ni el medio, ni el pretribulacionista puede señalar ni un solo versículo que diga claramente que el rapto ocurrirá antes de, a mitad de o después de la tribulación. Cierro comillas. Será beneficioso examinar estas inferencias para determinar si en verdad son justificadas o si son contrarias a la Biblia.
Tenga muy en cuenta la pregunta de esta sección. ¿Son los cristianos protegidos de la ira? Una inferencia común mencionada por varios maestros del futurismo pretribulacionista, premileniarismo, es más o menos así. La tribulación es un tiempo de ira. Dios prometió liberar a los cristianos de la ira. Por tanto, el rapto sacará a los cristianos del mundo antes de la tribulación. Dos textos principales que se usan como prueba son Primera Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Dice la Escritura: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La presunción que no se ha probado en este argumento popular es que cuando estos textos hablan de ira, hacen referencia a una tribulación futura de 7 años en la tierra. El argumento presume lo que hay que probar. Esto es una falacia argumentativa. La ira se menciona en muchos distintos contextos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es otra palabra genérica, como tribulación, que de ninguna manera se limita a un evento o a un período exclusivo. Ira es sencillamente enojo. En cualquier situación, la ira de una persona puede causar la tribulación de otra persona. Pero cada situación individual tiene que examinarse para aprender el tiempo, el lugar y las personas involucradas en esa tribulación o ira en particular. Los textos citados anteriormente indican que los santos son protegidos de la ira. Sí, pero tenemos que preguntar de qué ira son protegidos. Los cristianos ciertamente no son protegidos de toda ira. Moisés, un santo bajo el antiguo pacto, experimentó la ira de Faraón. Jesús experimentó la ira de los nazarenos. Los cristianos del primer siglo sufrieron la ira de los paganos de Éfeso. El libro de Apocalipsis habla de creyentes verdaderos que sufren la ira de Satanás. Claramente, los seguidores de Dios no son protegidos de toda ira. Aparte de tales ejemplos de ira, es verdad que la mayoría de las 36 veces que la palabra ira se menciona en el Nuevo Pacto hace referencia a la ira de Dios. La pregunta permanece: cuando las Escrituras hablan de que los cristianos son protegidos de la ira futura, ¿a cuál ira se estará refiriendo? En vez de meramente 7 años de ira, ¿podría ser una protección de la ira eterna de Dios? Varios textos claramente señalan la ira eterna de Dios sobre los perdidos, en contraste con la vida eterna para los redimidos. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que Jesús hace un contraste entre la ira de Dios y la vida eterna. Es un paralelo claro a tales textos como Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. De la misma manera, Romanos 2, versículos del 7 al 9, hace un contraste entre los que, por un lado, reciben ira, enojo,
tribulación y angustia, y los que, por otro lado, reciben vida eterna. Dos grupos, uno perdido, otro salvado. Uno va a perecer, otro va a vivir. Uno va a sufrir eternamente la ira de Dios y otro va a disfrutar la vida eterna. Después de considerar tales versículos, nunca podemos presumir que un versículo que hable acerca de ira hable de un supuesto periodo futuro de 7 años. Es mucho más probable que tales pasajes hablen de la ira eterna, también llamada la muerte segunda, el lago de fuego y el infierno o Gehenna. Esta es la ira de la cual Jesús nos salva por su muerte en la cruz. Hay otra inferencia mencionada frecuentemente y por la cual los pretribulacionistas llegan a la conclusión de que el rapto o arrebatamiento sucederá antes de la tribulación. La interpretación futurista enseña que Apocalipsis, capítulos 6 al 18, hablan de una tribulación futura durante 7 años. Ellos argumentan que la iglesia no está presente en todos estos capítulos, sino que fue quitada en el rapto al principio del capítulo 4. John Woodworth, quien era presidente del Dallas Theological Seminary por 34 años y es un portavoz principal para este punto de vista, escribe: la palabra iglesia, que es prominente en los capítulos 2 y 3, no reaparece sino hasta el 22:16, aunque la novia se menciona en el 19:7, que sin duda es una referencia a la iglesia. La ausencia total de toda referencia a la iglesia y de todo sinónimo de la palabra iglesia en los capítulos 4 al 18 es altamente significativa. Cierro comillas. Hay que escudriñar esta declaración cuidadosamente. El señor Woodworth tiene razón al indicar que la palabra iglesia o iglesias en plural no aparece en los capítulos del 4 al 18. También tiene razón al aceptar novia, entre paréntesis, esposa, en 19:7 como una referencia a la iglesia. Algunas versiones indudablemente escriben o registran la palabra esposa en vez de novia. Sin embargo, su declaración de que la ausencia total de toda referencia a la iglesia y de todo sinónimo de la palabra iglesia en los capítulos 4 al 18 requiere investigación cuidadosa. Sí, la palabra específica iglesia está ausente. Sin embargo, él mismo afirma que la novia es una referencia a la iglesia y reconoce la validez de sinónimos de la iglesia. Por tanto, basado en sus propios argumentos, la ausencia total de la palabra precisa iglesia no es de ninguna manera el equivalente de una ausencia total de cualquier referencia a la iglesia en los capítulos mencionados. El señor Woodworth correctamente acepta la palabra novia, esposa, como una referencia a la iglesia. Esto hace claro que no considera que la iglesia sea un edificio, como muchas personas creen. Más bien, él correctamente entiende que la iglesia de Jesús se compone de personas, en este caso, colectivamente llamada la novia o esposa del Cordero. ¿Qué estudiante de las Escrituras no sabe que hay muchos términos en el Nuevo Pacto que hacen referencia a la iglesia? Novia y esposa
son uno de los términos menos comunes. Hay términos como cristianos, cuerpo de Cristo, discípulos, familia de Dios y santos. Estos términos hacen referencia a la iglesia, tanto como a un cuerpo colectivo, como a los individuos que forman ese cuerpo. En el nuevo pacto, los santos no son individuos muertos a los cuales oramos para que hagan milagros. En todo el nuevo pacto, excluyendo el Apocalipsis, los santos mencionados casi siempre son cristianos en la tierra, la iglesia de Jesucristo. La equivalencia entre iglesia y santos, como también la definición de santos, se ve en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Luego, en la misma epístola, Pablo hace mención de todas las iglesias de los santos. En 15:9 él registra: perseguí a la iglesia, mientras que en Hechos 26:10 él dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Encerrar a los santos en la prisión era igual a perseguir a la iglesia. El futurismo mismo claramente entiende que la iglesia se compone de santos. Uno de sus argumentos fuertes a favor del rapto es el contraste entre Jesús venir por los santos y su venida con los santos. El futurismo enseña que Jesús vendrá por los santos en el tiempo del rapto de la iglesia. Enseña que Jesús vendrá con los santos cuando Él regrese a la tierra con la iglesia. En ambos casos, el futurismo claramente hace equivalente los santos con la iglesia. En el libro de los Hechos y en las epístolas, el término santos en la forma plural se encuentra en 59 versículos. ¿Quién argumentaría que en casi todos estos textos los santos mencionados son los miembros de la iglesia de Jesucristo? Cuando el libro de los Hechos y las epístolas hacen referencia a los santos, casi siempre hacen una referencia a la iglesia. Con esto en mente, vamos a los capítulos en cuestión, Apocalipsis 4 al 18. Aquí, en estos versículos, leemos las oraciones de todos los santos, la paciencia y la fe de los santos, y la gran ramera ebria de la sangre de los santos. En total, el término santos se encuentra 13 veces en estos 14 capítulos. Esto es más veces que las que la palabra santos se encuentra en el libro de los Hechos o cualquier epístola individual. Por consecuencia, con estas 13 referencias directas a santos, hay que presumir que sí se hace referencia a la iglesia en Apocalipsis 4 al 18. De hecho, en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, donde la novia, esposa, se menciona, se nos dice: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El futurismo acepta a la esposa como la iglesia, y este texto, inmediatamente después de los capítulos en cuestión, demuestra que la esposa, iglesia, se compone de los santos. Sencillamente, no hay nada de verdad en el reclamo del futurismo de que hay una ausencia total de todo sinónimo de la palabra iglesia en Apocalipsis 4 al 18.
La Escritura proclama que hay un solo cuerpo, Efesios 4:4. En contraste a esta doctrina, la presunción falsa de que Apocalipsis 6 al 18 hace referencia a una tribulación de 7 años sin la presencia de la Iglesia, ha llevado a los futuristas a promover una enseñanza falsa que envuelve dos cuerpos. Apocalipsis 7, versículos del 9 al 14, indica que multitudes serán salvos durante la gran tribulación. Puesto que la Iglesia está supuestamente ausente, el futurismo se ve obligado a empujar un reclamo de que hay dos cuerpos de santos. El futurismo coloca a santos de la Iglesia en un cuerpo de creyentes y a santos de la tribulación en otro cuerpo de creyentes. Según el futurismo, los santos de la Iglesia son salvos de la ira, que es el equivalente de un futuro 7 años de tribulación. Los santos de la tribulación pueden sufrir ira y la sufrirán. Los santos de la Iglesia y los santos de la tribulación son dos clases de santos que forman dos cuerpos de almas salvadas. Hay que mantener en mente que ninguna interpretación de la profecía es aceptable si contradice la clara doctrina del nuevo pacto. Según las escrituras ya citadas y otras que vienen a continuación, los santos de la Iglesia son salvos de la ira eterna. Sin embargo, sufren tribulación en este mundo. Los santos de la tribulación no sufren la ira eterna de Dios. Los santos de la Iglesia son los santos de la tribulación. Jesús tiene un solo cuerpo. El futurismo falla al no distinguir entre la ira y la tribulación. Como hemos visto, la palabra ira en el Nuevo Pacto más a menudo se refiere a la ira de Dios contra los que le desobedecen. En contraste, la palabra tribulación en el Nuevo Pacto más a menudo se refiere a lo que los cristianos sufren a manos de los enemigos de Dios. Por ejemplo, en Mateo 24:9, Jesús dijo a sus discípulos: os entregarán a tribulación y os matarán. En otro lugar, él hace referencia a tiempos cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Pablo dijo de sí mismo: me esperan cadenas y tribulaciones. De hecho, 27 de las 37 veces que se encuentra en el Nuevo Pacto, tribulación hace referencia a persecución, aflicciones y sufrimiento experimentado por los seguidores fieles de Jesucristo. Es un gran error, por tanto, considerar que la ira sea equivalente a la tribulación. La enseñanza de las Escrituras sobre la protección de los cristianos de la ira venidera no tiene nada que ver con los cristianos ser protegidos de la tribulación en la tierra. Como hay que hacer con todas las palabras, cada texto que menciona ira o tribulación tiene que ser estudiado en su propio contexto para aprender exactamente el tema de ese texto. Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 1:4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En Apocalipsis 2:9 se habla de la tribulación de la iglesia en Esmirna. Yo sé tus obras
y tu tribulación y tu pobreza. Muy lejos de enseñar que Dios no permitirá que los cristianos pasemos por tribulación, la palabra enseña que la tribulación puede ser hasta beneficiosa espiritualmente, independientemente de cuál sea su origen. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. La tribulación puede desarrollar el carácter cristiano en nosotros, si estamos, obviamente, si estamos dispuestos a recibir estos resultados. En Romanos 12:2 nos manda a ser sufridos en la tribulación. La tribulación nos ayuda a crecer en Cristo si lo permitimos. Jesús no solo caminó en el sendero del sufrimiento, Él prometió lo mismo para nosotros. Juan 16:33: Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Entre paréntesis, aflicción es tribulación. Jesús lo dijo y eso lo resuelve. La parábola de Jesús del sembrador se puede considerar como una profecía generalizada de lo que sucederá mientras se predica el Evangelio. Considere la semilla sembrada en pedregales. Marcos 4:17. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida sufren tropiezo. Así que los cristianos no deben sorprenderse cuando otros cristianos caen por causa de la tribulación. Al mismo tiempo, nosotros mismos somos advertidos para que no caigamos de la misma manera. Los cristianos superficiales buscan una vida donde Dios resuelve todos sus problemas. Ellos esperan que la vida cristiana sea un éxtasis emocional permanente. Cuando los tiempos difíciles vienen por causa de servir a Dios, a menudo se dan por vencidos. Los cristianos maduros, por otro lado, aprenden a manejar la tribulación con la ayuda del Salvador, quien dio el ejemplo con todos sus propios sufrimientos. Los cristianos maduros aprenden a crecer más allá de las murmuraciones y las quejas. Aprenden a decir con el apóstol Pablo: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto. Lo mismo de estar saciado de que tener hambre. Lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12 y 13. Pregunto en estos momentos: ¿ha aprendido el secreto, como afirma el apóstol Pablo? Las Escrituras nos dicen que debemos depender de nuestro Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Juan, el apóstol, escribió el libro de Apocalipsis algunos 25 años después de la destrucción de Jerusalén. En ese tiempo estaba en el exilio por orden de Domiciano, el emperador romano. ¿Cómo veía Juan su situación? Oigamos lo que dice la palabra. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan dijo claramente que estaba en la tribulación y también afirmó que estaba en el reino. Desde el punto de vista de Juan, ni la tribulación ni el reino quedaban a 2000 años en el futuro. Ya estaba en el reino, ya estaba en la tribulación. Estas palabras introductorias ciertamente tienen una gran importancia en la interpretación correcta de la tribulación y el reino en el libro entero de Apocalipsis. El tiempo no da para discutir todos los textos del Nuevo Pacto que usan la palabra tribulación y mucho menos para discutir todos los textos que usan sinónimos de la tribulación. Un diccionario define la tribulación como aflicción o sufrimiento que resulta de la opresión o la persecución. A estas 4 palabras, aflicción, sufrimiento, opresión y persecución, se puede añadir 4 más: prueba, pena, problemas y llevar la cruz. Estos 8 términos se relacionan estrechamente el uno al otro y a la tribulación. Todos ellos tienen que tomarse en cuenta para obtener un entendimiento adecuado de la enseñanza bíblica acerca de la tribulación. Por ejemplo, Pablo junta muchos términos parecidos con la tribulación en 2 Corintios 6, 4 y 5. Nos recomendamos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en estrecheces, en azotes, en cárceles, en tumultos. Pablo en 2 Timoteo 3:12 escribió: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso nos dice que una persona que no sabe por experiencia personal lo que quiere decir padecer persecución, tampoco sabe lo que es vivir piadosamente en Cristo Jesús. Palabras fuertes, pero son palabras del Espíritu Santo. El concepto de escapar de la tribulación es contrario a la letra y al espíritu de la Escritura. Luego tenemos las bellas y poderosas palabras en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores en la tribulación. Nosotros hoy día, la iglesia, somos los santos de la tribulación. No debemos prometer a la gente que se puede aceptar a Jesús para ser raptado y escapar de la tribulación. Al contrario, debemos prometerle a la gente que pueden ser más que vencedores aún en la mitad de la misma tribulación. La historia demuestra que en los tiempos de comodidad los cristianos pueden ser engañados fácilmente por la idea de que los cristianos no sufrirán tribulación. Sin embargo, tal actitud puede mantenerse solo al hacer caso omiso a las horribles tribulaciones que los cristianos han soportado durante los últimos casi 20 siglos. ¿Quién no tiene algún conocimiento de las persecuciones y tribulaciones soportados por los cristianos en los primeros
3 siglos de la era cristiana. Comenzó con las persecuciones conducidas por los judíos incrédulos, como se registra en el libro de Hechos. Siguió por manos del Imperio Romano desde el tiempo de Nerón hasta el tiempo de Diocleciano. El artículo 3 grandes tribulaciones, del cual estaremos hablando más adelante, habla de la segunda gran tribulación y cita la obra clásica de Philip Schaff, Historia de la Iglesia Cristiana. Schaff detalla algunos de los horrores sufridos por los cristianos temprano en el IV siglo, cuando Diocleciano intentó borrar el cristianismo de la faz de la tierra. ¿Y usted cree que eso ha cambiado? ¿Usted cree que efectivamente nadie quiere borrar al cristianismo de la faz de la tierra? ¿O usted no cree que hay muchos, tal vez demasiados personajes que de alguna manera quisieran borrar de una vez y para siempre el nombre de Cristo de toda la historia? Luego, cuando la Iglesia de Roma tenía poder absoluto en Europa durante la Edad Oscura, la infame Inquisición fue instituida y siguió por siglos. Todos los herejes estaban bajo riesgo. Un hereje era cualquier persona que estaba en desacuerdo con Roma. Las últimas 2 secciones del artículo, el 666, la marca de la bestia, documentan algunos detalles de este periodo infame de la historia de la Iglesia, cuando la tortura y la muerte dominaban sobre los enemigos de Roma. Pero todas las persecuciones similares son del pasado, ¿correcto? No. Tan reciente como agosto de 1997, Selecciones del Reader's Digest publicó un artículo titulado La guerra global contra los cristianos. El autor comienza con 3 ejemplos específicos. En la China, una mujer asesinada. En Pakistán, un hombre fusilado. En Bangladesh, un hombre golpeado hasta quebrantarle la pierna. Sus crímenes: ser cristianos. Nunca antes han sido perseguidos tantos cristianos por sus creencias. Se hace mención de tortura, esclavitud, violación, encarcelamiento, separación forzada de hijos y padres, aún de asesinatos. Los 2 enemigos principales de los creyentes hoy día son los militantes musulmanes y los opresores comunistas. Pero el comunismo cayó bajo el muro de Berlín, ¿verdad que sí? Trate de hacerles esa pregunta a los creyentes que hoy en día viven en China. La tribulación varía con el tiempo y el lugar. Hay creyentes en Cristo que están sufriendo tribulación hoy día hasta la muerte. Aún en el país libre de los Estados Unidos de América aparenta haber un incremento en incidentes donde los individuos tienen problemas con las autoridades por hablar en el nombre de Cristo. También no olviden que la tribulación cristiana puede ser tan sencilla como una burla, o puede ser perder el trabajo por no mentir. Cualquier forma que tome, Dios nos ha advertido que la persecución y la tribulación son parte de nuestro caminar cristiano. Según la palabra de Dios, la tribulación no se puede limitar a un periodo de 7 años. Según la palabra de Dios, la iglesia no puede escapar de la tribulación. Los santos no estaremos libres de pruebas,
angustias e ira hasta el fin del mundo y la llegada de la eternidad.